Muchachos, tengan todos muy buenos días. Con alegría los saludos esperando que se encuentren rebosantes de salud y felices en sus hogares. Así que sean bienvenidos a una nueva clase de su diferenciado de Economía y Sociedad. La segunda, referente al análisis financiero. Sin más dilación, empecemos. Como ya vimos en clases anteriores, la contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender, digamos, a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de una organización. La información contable o financiera de poco nos sirve si no la interpretamos, si no la comprendemos, y ahí es donde surge la necesidad del análisis que empezamos a estudiar en la clase pasada. Cada componente de un estado financiero tiene un significado y un efecto dentro de la estructura contable y financiera de la empresa. Efecto que se debe identificar y, de ser posible, cuantificar. Conocer el porqué de que la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o sea mala, es importante para sí mismo poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los problemas surgidos o para idear estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos. Sin el análisis financiero, muchachos, no es posible hacer un diagnóstico actual de una organización, y sin ello no habrá pautas para señalar un derrotero a seguir en el futuro. Muchos de los problemas de una organización se pueden anticipar interpretando la información contable y financiera, pues ésta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya presentando la empresa en la medida en la que se van sucediendo los hechos económicos. Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permiten realizar un completo y exhaustivo análisis de una empresa. En esta clase vamos a estudiar las situaciones financieras que se nos pueden presentar en una organización, así como las principales razones o indicadores financieros. Les reitero a todos la bienvenida. En nuestro segmento para curiosos, hoy les traigo un dato. ¿Saben ustedes en dónde o en qué año se creó el billete? ¿No? Pues déjenme decirles que se creó precisamente en China en el siglo VII. Antes de esa fecha, los chinos utilizaban granos, seda y moneda como medios de intercambio, y fue durante la dinastía Tang donde la escasez de cobre llevó al uso limitado de notas de papel en lugar de las monedas, por lo que el uso del papel moneda tuvo más éxito cuando fue impuesto por el gobierno. Y en el mundo occidental, su uso se implementó en el año 1661, cuando el Banco de Estocolmo de Suecia emitió los primeros billetes de papel que fueron respaldados por los metales preciosos. ¿Habían leído algo de esto? Espero que les haya resultado interesante. Ahora sí, muchachos, entremos en contenido. Voy a empezar haciéndoles una pregunta que vimos en la clase pasada. ¿Cuándo una empresa se encuentra en equilibrio financiero? Pues bien, decimos que una empresa estará en equilibrio financiero si tiene capacidad de atender a las obligaciones de pago en los plazos previstos, sin que ello afecte al desarrollo de la actividad de la empresa. En caso contrario, estará en desequilibrio financiero. Les repito para que tomen el apunte. Una empresa estará en equilibrio financiero si tiene capacidad de atender a las obligaciones de pago en los plazos previstos, sin que ello afecte al desarrollo de la actividad de la organización. En caso contrario, estará en desequilibrio financiero. A partir de aquí, y ya sabiendo a qué nos referimos cuando hablamos de equilibrio financiero, vamos a analizar las distintas situaciones financieras, válida la redundancia, que nos podemos encontrar en una organización. Empecemos por la primera, equilibrio financiero total o máxima estabilidad. ¿Qué ustedes creen que sea? Como bien dice la diapositiva, esta situación se produce cuando
tanto el activo fijo como el circulante están financiados completamente por el patrimonio neto. Es decir, la empresa no tiene deudas, no tiene pasivo. Muchachos, esta situación suele presentarse al constituirse la empresa. Como no hay deudas, la estabilidad financiera es máxima, puesto que no existe ninguna obligación que pagar. La segunda situación es la que los economistas llamamos como situación financiera ideal, donde existe un equilibrio normal. Es un escenario, por tanto, más habitual que el anterior, ya que la empresa tiene algunas deudas, o sea, tiene pasivo. En esta situación, los fondos permanentes, o sea, el patrimonio neto y el pasivo no circulante, que es lo mismo que deudas a largo plazo, financian no solo el activo fijo, sino parte del circulante. Es, por tanto, una situación de equilibrio financiero con un fondo de maniobra o capital de trabajo positivo, ya que los recursos generados por el activo a corto plazo son suficientes para hacer frente a las deudas. Muchachos, si se fijan en cada diapositiva les estoy incluyendo una gráfica o imagen. ¿A qué les recuerda la misma o su estructura? Imagino que todos la hayan pensado o la hayan asociado al balance general o estado de situación que vimos hace 2 clases. Y es que representa la estructura de la empresa. O sea, por un lado, el activo, que como ya vimos con la ecuación fundamental de la contabilidad, debe ser igual a la sumatoria del pasivo y el patrimonio. ¿Lo recuerdan, verdad? ¿Se acuerdan que les comenté que de ella partía casi todo el contenido? Pues bien, aquí lo estamos viendo, junto al cálculo del fondo de maniobra que vimos en la clase pasada y que les dije que era importante. Como tercera situación tenemos el desequilibrio financiero a corto plazo, del cual les hablé en la clase pasada y que trae consigo una posible suspensión de pagos. Aquí la empresa entra en una situación financiera de desequilibrio cuando el activo circulante está financiado solo por el pasivo circulante. ¿Esto qué quiere decir? Que los recursos generados no son suficientes para hacer frente a las deudas a corto plazo y eso se traduce en un fondo de maniobra negativo. Como último escenario, vemos el desequilibrio financiero a largo plazo, o sea, a más de un año, o lo que es lo mismo, la quiebra. Para que se entienda, cuando la empresa no tiene fondos propios, o sea, su patrimonio, su dinero es cero y todos sus activos se financian con deudas, se dice que la empresa está descapitalizada. Y esto es debido a que las pérdidas de años anteriores han ido acabando con los fondos propios de la empresa. Por lo que, chicos, la organización está oficialmente en quiebra. Aquí les dejo a modo de cierre de esta primera parte de la clase una tabla resumen de lo que les venía explicando. Aquí podemos ver las 4 situaciones financieras posibles en una empresa, sus causas, consecuencias y las medidas que se deben llevar a cabo en cada uno de los escenarios. Esto es muy importante, muchachos, así que tomen el apunte en sus cuadernos. Ahora yo les pregunto, ¿cómo sabemos exactamente el estado actual o pasado de una organización? ¿Alguna idea? Pues bien, esto podemos hacerlo a través de las razones o ratios financieros. ¿Qué son estos? Nos referimos a razones, ratios financieros, indicadores, a los coeficientes que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de los cuales la relación por división entre sí de 2 datos financieros directos permiten analizar el estado actual o pasado de una organización en función a niveles óptimos definidos para ellas. En resumen, muchachos, una razón financiera muestra la relación entre 2 magnitudes que nos permite hacer un análisis sobre la situación financiera de la empresa y así conocer la situación de liquidez,
solvencia y endeudamiento de la misma. Por lo que los indicadores financieros pueden ser utilizados por los gerentes pertenecientes a las organizaciones, por los inversionistas que poseen acciones, por los acreedores de una organización. Los analistas financieros los utilizan para comparar las fortalezas y debilidades de distintas empresas y la evolución en el tiempo de estas. Si las acciones de una empresa son compradas y vendidas en el mercado de valores o bolsa de comercio, el precio del mercado de las acciones es utilizado para calcular determinadas razones financieras. Los indicadores financieros frecuentemente usados son el indicador de liquidez, de solvencia, de endeudamiento, de actividad y el índice de apalancamiento. Veamos entonces las principales razones financieras. La primera es la razón de liquidez. ¿Recuerdan ustedes qué es la liquidez? Pues bien, esta mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo con los activos circulantes y que todavía queda un margen de seguridad, por lo que viene dada por la fórmula activo circulante entre pasivo circulante. Su valor óptimo debe estar entre 1,5 y 2. Un indicador por debajo de 1,5 nos dice que la empresa tiene escasez de liquidez, ya que si no vende algunas existencias o hay problemas de cobro, el riesgo de suspensión de pago seguiría ahí. Un resultado mayor a 2 mostraría exceso de liquidez. La segunda la vamos a llamar razón de tesorería o razón ácida. Esta mide la capacidad de la empresa para poder hacer sus pagos inmediatos con el disponible. Cuando hablamos de disponible nos referimos al efectivo y el realizable, que son los elementos del activo de una compañía que son susceptibles de hacerse líquidos en el corto plazo. Esto va a indicar la liquidez más inmediata y tiene un valor óptimo entre 0,8 y 1,2. Su fórmula viene dada por los activos circulantes menos los inventarios entre el pasivo circulante. Si el valor es inferior a 0,8, puede existir dificultad para los pagos inmediatos. Si es mayor de 1,2, hay exceso de liquidez y la empresa tiene activos improductivos a los que no le saca rendimiento. Seguimos con los cálculos. La tercera es la razón de solvencia o garantía. ¿Recuerdan ustedes lo que es la solvencia? En la clase pasada vimos que indica la capacidad de la empresa para pagar todas sus deudas. Pues bien, este cálculo financiero que resulta de dividir los activos totales de la empresa entre los pasivos totales va a medir la capacidad de pago y el riesgo de quiebra. Como valor óptimo tiene entre 1,5 y 2. Una razón inferior a 1,5 sigue indicando problemas de solvencia y riesgo de quiebra al no poder pagar las deudas a largo plazo. Un indicador mayor a 2 nos indicaría un exceso de solvencia. La cuarta razón que vamos a ver es la de efectivo o de disponibilidad, en donde se mide la capacidad de la organización para pagar deudas a corto plazo con el disponible en caja o banco, o sea, con el dinero que tenemos en la caja o en el banco. Es decir, mide la liquidez aún más inmediata. Su valor óptimo está entre 0,2 y 0,3. Un valor inferior a 0,2 nos indica que tenemos escasez de liquidez, lo que puede provocar problemas para hacer frente a los pagos inmediatos. La quinta razón se refiere al endeudamiento. Aquí vamos a ver la proporción que existe entre la financiación ajena, que ya la vimos en clases anteriores y también la evaluamos, y los recursos propios de una empresa, de forma que podremos saber si la suma de las deudas es la adecuada para la cuantía de los fondos propios que posee nuestra organización.
viene dada por la fórmula pasivo total entre activo total. Y un valor inferior a 0,4 supone que está poco endeudada y tal vez podría aprovechar un mayor nivel de deudas para hacer inversiones. Un valor superior al óptimo, o sea, 0,6, implica que la empresa está excesivamente endeudada, lo que puede suponer grandes costos, o sea, más del 60% de los fondos de la empresa son deudas. Si ya sabemos cuán endeudados estamos, debemos conocer, por tanto, el porcentaje de nuestras deudas que son a pagar a menos de un año, es decir, en el corto plazo. Y la razón de calidad de la deuda nos muestra la relación entre el pasivo total y el pasivo circulante, o sea, la relación entre nuestra deuda a pagar a menos de un año y la deuda total de la empresa. Si es menor a 0,2, tenemos pocas deudas a corto plazo y si hay buena situación de liquidez y solvencia, podríamos endeudarnos a largo plazo para hacer inversiones rentables. Si es superior a 0,5, tendremos mucha deuda a pagar en menos de un año, lo que podría dar problemas para pagarla. Como siempre, aquí les voy a dejar entonces el resumen de la segunda parte de la clase. En la primera tabla, como pueden ver, les expongo las razones o ratios, su cálculo y el valor óptimo. Más abajo, qué significan o expresan los ratios. Y a la derecha, cada problema o escenario que puede enfrentar la empresa y su corrección, o sea, las medidas a tomar. Chicos, sobra decirles la importancia que revisten estos resúmenes que yo les dejo siempre. Así que les sugiero que todo lo recojan en sus cuadernos. Y bueno, muchachos, hasta aquí nuestra clase. Como pueden observar, la actividad que les propongo hoy es un poquito más elevada de nivel de lo habitual, por lo que va a tener una puntuación adicional para quien la entregue en el día de hoy con un valor de 3 décimas. Para que la puedan hacer, necesito que presten atención a lo que les voy a comentar a continuación. En la diapositiva, lo que observan es un balance general, por supuesto resumido, donde el activo total, que no es más que la sumatoria del activo fijo, o sea, lo que sale como AF, más los inventarios, más el realizable, que como bien dice es a menos de un año, más el efectivo o disponible, en fin, el activo total, va a ser igual a la sumatoria del pasivo y el capital, o sea, la columna derecha, por lo que se cumple la ecuación de la contabilidad. Siempre, muchachos, al hacer un ejercicio de este tipo, deben tener cuidado con los datos. En la prueba pude notar que muchos no leen bien los mismos. Por lo que, como primer paso, les sugiero extraer los datos y calcular el activo circulante o corriente. Recuerden que este se refiere a un bien o derecho que es o puede convertirse en dinero en menos de un año. Por lo que les doy un dato. Hay una partida de activo dentro del balance que no es un activo circulante. Una vez que ya tengan el valor del activo circulante o corriente, pueden proceder a calcular el fondo de maniobra. Recuerden que la fórmula es activo circulante menos pasivo circulante. Cuando tengan el valor, siempre recuerden argumentar el resultado, que para eso, en cada clase, les he dado el significado o el escenario. El inciso B lo mismo. Solo apliquen las fórmulas e interpreten el valor tal como lo vimos hoy. Más allá de que lo hagan perfecto, muchachos, voy a tener en cuenta a quienes entreguen el ejercicio. Este es un ejercicio, válida la redundancia, típico de la prueba trimestral en la que va a tener un peso importante. Por lo que, si no se atreven a hacerlo ahora, en la prueba pueden perder muchos puntos. Así que los convido a todos a hacer el ejercicio. Por esta vez les voy a admitir que hagan una pregunta en caso de tener alguna duda. Solo una pregunta que no va a afectar las décimas. Por lo que, si me estoy tomando todas estas libertades, es porque lo considero importante. Me gustaría que además de los mismos de siempre, o sea, de Estefanía, Antonia, Valentín Contreras, Itan, Sofía, Fiorella, Marignacia, me gustaría que todos lo intentaran por lo menos. Así que los espero hoy. Y bueno, me despido enviándoles un beso inmenso. Que tengan todos la mejor de las tardes.
Así que quieres comprender cuál es tu situación financiera, pero no sabes cómo. No te preocupes, has llegado al lugar adecuado. Para realizar análisis financieros, las empresas utilizan algo llamado la ecuación contable, que lo que nos dice básicamente es que los activos siempre serán iguales a la suma de tus pasivos más tu patrimonio. Créeme, esto es más sencillo de lo que parece. Así que veamos en detalle lo que esto significa para que así puedas aplicarlas a tus finanzas personales. A lo largo de tu vida has conseguido bienes valiosos que te siguen siendo útiles, como tu dinero, tu teléfono, tu automóvil o tu propia casa. Estos son tus activos, los cuales al día de hoy tienen un valor. Ese valor es casi siempre diferente al valor que tenían al momento de su adquisición. El dinero, por ejemplo, pierde valor por la inflación, mientras que la mayoría de bienes pierden valor por su desgaste y obsolescencia, por lo que se deprecian con el tiempo. Sin embargo, hay casos en los que los activos aumentan de valor debido a que su precio de mercado es mayor que al momento de adquirirlos. Esto es común en los bienes raíces como casas o terrenos, pero también puede suceder al comprar acciones de una empresa o metales preciosos como el oro. Es probable que para obtener estos activos, o inclusive para realizar algunos gastos, hayas asumido deudas. Todas estas deudas, como el saldo de tu hipoteca o el de tu tarjeta de crédito, son tus pasivos. Al igual que con los activos, tus deudas no tienen el mismo valor que cuando las adquiriste, sino que conforme las has ido pagando, su saldo es cada vez menor. Si al valor total de tus activos le restas el saldo total de tus pasivos, obtienes como resultado tu patrimonio. Esta es la fracción de todos tus activos que es realmente tuya. Si llevas cuenta de tu patrimonio mensualmente y notas que este crece con el tiempo, esto significa que te estás convirtiendo en una persona solvente desde el punto de vista financiero. Si por el contrario tu patrimonio es cada vez menor, significa que cada vez debes más de lo que tienes, lo cual es una señal de alerta. Tu situación financiera se está debilitando. Ahora bien, el hecho de que tu patrimonio crezca no significa que estés creando riqueza, así que mucho cuidado. Puedes tener muchos activos e incluso no deberlos, pero si esos activos son improductivos, tendrás que seguir trabajando para generar ingresos. Bienes como un televisor o un equipo de sonido para tu automóvil no generan ingresos ni incrementan su valor. Por el contrario, se deprecian conforme se utilizan. Por lo tanto, si quieres crear riqueza, debes invertir en activos que generen ingresos o que aumenten su valor con el tiempo. De esta manera, tu patrimonio crecerá más rápidamente.